Dios, el venir a darte gracias, Señor, el venir a aprender de tu palabra. Te quiero pedir en este momento que abras cada uno de los corazones de los hermanos, ese entendimiento que se los da, Señor. Cada uno entiende de acuerdo al mensaje que tienes para ellos, de acuerdo a tu plan. Te pido que vienes nada más como un instrumento tuyo, Señor, que todo lo que se diga sea palabra tuya y no sea palabra de hombre, Señor. Que tengas el control de todo esto en tus manos, Señor, y que todo lo que se diga, se cuente, sea agradable a ti, Señor, y sea para honra y gloria tuya, Señor. Entonces te lo pido y te lo agradezco en el nombre precioso de Dios Jesucristo. Amén. Y hermanos, entonces les pido que por favor me acompañen a Filipenses 2 y vamos a estar leyendo los versículos 12 al 18. Filipenses 2, versículos 12 al 18. ¿Están ahí? Bien, dice así. Al principio, ¿cómo dice el título? Bien, los luminares del mundo. Entonces sí, prácticamente es que tenemos que hacer y ahorita veremos cómo se logra esto. Entonces dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bien, entonces pues ya vimos en los primeros versículos, del 1 al 11, la humillación de Cristo, ¿no? El que nos hace la invitación, el que seamos o actuemos como Él, ¿no? Nos asemejemos a Él y que pues todo lo que Él fue, ¿no? Entonces, que estemos en una actitud humilde. Ya sabíamos que pues no ver a nadie por encima de nosotros, no ver a nadie por debajo de nosotros, sino como si fuera por encima de nosotros, ¿no? Y así debemos de hacer todas las cosas. Sería como el mismo Jesús, ¿no? Que se humilló, no vino a ser servido, sino vino a servir a los demás. Entonces así mismo nosotros debemos actuar. Entonces, por eso podemos ver aquí en el versículo 12 cómo está la expresión por tanto, ¿no? Entonces esto quiere decir esta conexión con las ideas. Habla de, pues por esto que les he dicho, ahora les voy a pedir que hagan estas cosas, ¿no? Entonces habla justamente de esto. Entonces les digo, el contexto inmediato de Filipenses es que pues Pablo ha exhortado a los creyentes, a los de Filipos, a tener humildad, a estimar a los otros como superiores, a no buscar lo suyo propio y tener la mente de Cristo, ¿no? Entonces esto describe el ejemplo supremo de la humildad de Jesús, de todo lo que hizo por nosotros y cómo lo hizo todo esto por amor. Entonces pues sabemos que después de esto pues vino todo el martirio, ¿no? Se hizo siervo, se humilló hasta la muerte en cruz y fue exaltado por Dios, ¿no? Esas fueron las cosas que hizo por nosotros y que pues Dios nos pide que hagamos, al igual que lo hizo su Hijo, ¿no? Entonces por causa de esa humildad y obediencia de Cristo, por eso es que Pablo dice ahora por tanto, ¿no? Entonces, justamente aquí Pablo, ya sabemos que normalmente en sus cartas siempre anda regañando, siempre anda diciéndole lo que no hicieron a los creyentes. Sin embargo, ahora pues casi hasta les aplaude y reconoce completamente que a pesar de que él no ha estado con ellos, a pesar de que él no ha estado en su presencia, vigilando, asegurándose de que hagan el bien, ellos están haciendo el bien. Si aquí Pablo afirma la fidelidad pasada de los creyentes de Filipos, no les está reprendiendo, o al contrario, les elogia por su obediencia continua. Entonces dice que pues así también nosotros no debemos esperar a que los demás nos vean, a esperar a que siempre Dios nos esté cuidando para hacer las cosas. Casi es como la alabanza que hemos escuchado, ¿no? Que ojalá que en el día de su venida pues nos encuentre haciendo lo que Él quiere, ¿no? Lo que Él nos ha mandado. Entonces así debe de ser. Debemos de actuar como si Él no nos viera y aún así estar haciendo las cosas. Debemos estar haciendo las cosas correctas que Él nos ha enseñado, que Él nos ha predicado, para que pues nuestro actuar sea coherente con lo que decimos. Entonces,
Aquí en este versículo dice que hay que ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Pues prácticamente sabemos que lo que no significa es de que la salvación sea por nuestras obras, de que sea de acuerdo a cómo nos portamos o de que nosotros nos hayamos ganado este regalo. Y lo dice en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces sabemos que pues la fe, la salvación no es por que tengamos obras que nos hayan hecho ser merecedores de ellas. Entonces, bien, lo que se refiere Pablo con esto de ocupados es que tenemos que desarrollar la salvación recibida. El ocupados es trabajarla, el ocupados es que con esta fe que ya tenemos, con este regalo que ya tenemos, pues hay que hacer algo. La salvación no es el final de la fe, sino es el inicio. Al momento de ser salvos, pues es justamente cuando empieza toda nuestra vida cristiana. Va a empezar las pruebas, va a empezar este desarrollo, esta capacitación, la madurez. Todo lo que tiene que ver con el seguir a Cristo es cuando va a ser a partir de la salvación. Entonces digo, la palabra ocupaos viene de la palabra griega katerkaseste, que significa llevar a cabo, desarrollar completamente o poner en práctica. Entonces justamente es lo que tenemos que hacer con nuestra vida cristiana. Tenemos que desarrollarla, tenemos que llevar a cabo cada uno de los mandatos que Él nos ha dado, y pues esto nos va a poner en práctica cada una de las cosas que hemos aprendido aquí en la vida diaria. Entonces justamente es como si nos regalaran una semilla, la salvación. A nosotros ahora ya nos dieron esto, ahora nos corresponde hacerla crecer, cuidarla, protegerla, ponerla en un lugar seguro, para que pues dé fruto. Ya sabemos que pues la fe sin obras pues es muerta, ¿no? Entonces tenemos que dar fruto, tenemos que pues hacer que nuestra fe se vea a través de cada una de las cosas que hacemos. Y lo que otro que dice es que tenemos que hacer esto con temor y temblor, ¿no? Ya sabemos que temor no quiere decir un miedo irrefutable, no quiere decir que le tengamos miedo al Señor, sino que esto tiene que ver una reverencia profunda hacia Dios. El que sepamos que Dios es todopoderoso, que sabemos que es un Dios vivo, que sabemos que es un Dios que está ahí. Entonces debemos de tener humildad seria frente a la responsabilidad espiritual que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y es un reconocimiento de que no podemos vivir como cristianos sin su ayuda. Eso quiere decir que hagamos las cosas con temor y temblor. Acompáñenme a leer Proverbios 9:10, de favor. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. ¿Ya están ahí? Entonces la primera parte dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces eso nos va a llevar a hacer cada una de las cosas que Dios nos ha mandado. Y que tengamos este temor hacia Él. Digo, no es un miedo, sino es una actitud de ser conscientes de la humildad, de la responsabilidad que tenemos al ser hijos de Dios. Entonces prácticamente con ese versículo Pablo nos dice que hay que ocuparnos de la salvación con una actitud de dependencia reverente hacia Dios, ¿no? Que entendamos que pues, somos dependientes de las cosas que Él nos da, de lo que Él hace en nuestras vidas, de su misericordia, de su amor. Tenemos que hacer cada una de las cosas. Entonces, justamente este versículo nos dice que no debemos de ser un creyente solo cuando el pastor está. Entonces, pues creo que ahorita estamos bien porque pues no tenemos pastor. Entonces, pues estamos yendo y haciendo las cosas, esperemos, de acuerdo a lo que dice Dios, ¿verdad? De que a pesar de que no tenemos un líder que nos esté cuidando, que nos esté diciendo las cosas, pues estamos cumpliendo con las cosas que debemos hacer, con nuestras responsabilidades. Entonces, pues así debemos de hacer cada una de las cosas, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de aquí también. Entonces, les digo, la salvación no es el final, sino es el comienzo, ¿no? Tenemos que desarrollar nuestra vida cristiana, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que servir, tenemos que amar a los demás. Y debemos de tomarnos en serio nuestra vida espiritual. Entonces, les digo, no debemos de jugar con el pecado, no debemos de vivir a medias. Sabemos que con Dios o somos de la familia del diablo o somos de la familia de Dios. No existen los tibios, para Dios eso estás
con Él o estás en contra de Él. Entonces debemos de tomar esa responsabilidad. Acompáñenme a buscar 2 de Pedro 1:10, de favor. Segunda de Pedro 1:10. ¿Están ahí? Y dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caéis jamás. Prácticamente es un ciclo, ¿no? Entre más nos acerquemos a Dios, más difícil será que nos alejemos de Él. Entre más estemos cerca de Él, va a ser más fácil que hagamos las cosas que Él nos ha mandado, y que sea más difícil que caigamos con el pecado, ¿no? Entonces, si hacemos firme cada una de estas cosas, seguimos asistiendo a la iglesia, si nos congregamos, si aprendemos su palabra, si tenemos tiempo de dedicación a Él, si oramos, pues prácticamente será más difícil que caigamos, ¿no? Y regresemos a Filipenses 2, versículo 13. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Entonces, vimos que en el versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, pues justamente nos está indicando que esta es la motivación que vamos a tener para hacer estas cosas. Siempre hemos visto que no hay prueba que Dios nos ponga sin que nos dé las herramientas. Entonces, prácticamente nos está pidiendo que hagamos estas cosas, pero que Él nos va a dar toda esta motivación y la fuerza y la capacidad para hacer las cosas. Que aparte, pues ya también no solamente nos lo pidió a nosotros, sino que lo mostró con el ejemplo mandando a su Hijo. Él ya marcó ese camino, Él ya marcó pues los pasos a seguir, entonces pues ya nos pide que lo sigamos. Pero nos dice que no vamos a estar solos en ese camino, sino que Él nos va a guiar y nos va a dar los medios para poderlos pasar. Entonces prácticamente Pablo dice: sigan desarrollando su vida cristiana con reverencia, porque no están solos. Dios mismo está obrando dentro de ustedes. Entonces todas estas cosas las vamos a lograr porque tenemos a Dios con nosotros. Entonces, Dios es el que nosotros produce. Entonces dice que la palabra produce está en el griego, que dice que viene de energeo, y esta palabra significa energía, que es para efectuar, obrar eficazmente, capacitar o hacer funcionar, ¿no? Entonces está aplicando que toda esta energía que nosotros vamos a ocupar para nuestra vida espiritual proviene de Dios. Todo eso que nosotros vamos a necesitar para ocuparnos de nuestra salvación, para desarrollarnos, proviene de lo que Dios nos dé, de esos medios. Y les digo, conforme más nos acerquemos a Dios, más sentiremos este obrar en cada uno de nosotros. Entonces dice que produce dos cosas. Una es el querer. Vayamos a Salmo 119:36, de favor. Salmo 119:36. Y en la primera parte dice: inclina mi corazón a tus testimonios. Prácticamente dice que Dios pone en nosotros el deseo de hacer lo correcto, de buscarle, de obedecerle. Dios va a transformar nuestro querer a que dejemos las cosas del mundo, que nuestro querer sea el mundo, y que nuestro querer empiece a hacer las cosas que son de Dios, las cosas que son de Dios. Pero sabemos que esto es pues a través de que nosotros le pidamos, nosotros lo oremos, nosotros tengamos este tiempo de comunión con Él, de intimidad, para que pues seamos más fácilmente utilizados por el Espíritu Santo. Y la otra cosa que nos hace es, o sea, una cosa es el querer y otra es el hacer. Entonces, Dios no solo nos da el deseo de hacer las cosas que Él nos ha dicho, sino también nos da la capacidad, el poder y la acción para obedecerle. ¿Se acuerdan que dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Entonces, todas las cosas que nos ha mandado, todo lo que nos ha propuesto, todas las instrucciones, Él nos ha dado el poder para hacerlas. Él nos ha dado toda la guía, nos ha dado el ejemplo, pero también nos da las fuerzas para seguirlas. No solamente que nos da la instrucción, ya también nos mostró el camino,
pero también nos da las fuerzas para seguirlo y el deseo, porque sabemos que pues muchas veces habrá pruebas en cada una de las instrucciones que Él nos manda. Entonces el desear va a hacer que pues pedamos eso, ¿no? Cada vez que nosotros queremos completar nuestros sueños, no nos importan las pruebas que pasemos. Cuando queremos cumplir nuestros sueños, no nos importa lo que se nos atraviese, queremos cumplirlos. Entonces así también va a ser con las cosas de Dios. Cuando las deseemos, vamos a hacerlas sin importar las pruebas que se nos muestren. Y lo vamos a lograr porque tenemos todo el apoyo y la fuerza de Dios. Entonces, pues todo esto dice por qué lo hace Dios, y pues Él lo hace por su buena voluntad. Dios no obra en nosotros por obligación ni porque lo merezcamos, sino que lo hace porque le agrada hacerlo, tiene misericordia y tiene amor hacia cada uno de nosotros. Acompáñenme a Efesios 1:5, por favor. Efesios 1:5. Entonces en Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces todo esto que Él hace por nosotros es un acto de amor, de gracia soberana. Un amor que solo Él entiende, solo Él comprende, pero que demuestra para cada uno de nosotros. Entonces Él nos da las instrucciones de qué hay que hacer, pero nos da el apoyo, nos da el deseo de querer hacerlas y nos da la capacidad de poder hacerlas. Filipenses 2, pues ya lo vimos, es un llamado a la unidad y a la obediencia basado en el ejemplo de Cristo, basado en lo que Él hizo, en el camino que Él marcó, todo esto, entonces es a través de su vida. Entonces, por eso digo, tienen que ser obedientes y trabajar en el crecimiento espiritual, pero hay que recordar que no lo hacemos solos, sino que Dios va a estar con nosotros, dando todo el deseo como la capacidad para hacer lo que Él quiere. Entonces, pues este es un equilibrio entre responsabilidad humana y obra divina, porque también sabemos que Él no nos obliga a nada. Si nosotros no queremos seguir su camino, Él nos ha dado este libre albedrío de no seguirlo, pero pues sabemos que también va a traer las consecuencias, ¿no? Pero pues sabemos que si nosotros nos dejamos manipular, nosotros le hacemos caso al Espíritu Santo, pues vamos a hacer las cosas que Dios nos ha mandado y va a estar con la fuerza que Él nos manda. Acompáñenme a Salmo 37:4, de favor. Salmo 37:4. Y dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sabemos que cuando nosotros pedimos a Dios y nuestros deseos, nuestras oraciones van de acuerdo a su voluntad, a su plan, se nos concede. Se ha visto en los testimonios de las oraciones contestadas. Cuando es algo que Dios quiere, luego se contesta. Y a veces de formas que ni siquiera entendemos. Entonces prácticamente Filipenses 2:13 nos dice que no hay que confiar solo en nuestras fuerzas, tenerle que pedir a Dios que alinee nuestros deseos con los suyos y descansar en su gracia activa, ¿no? Entender que todas las cosas que Él nos pide, nosotros vamos a ser capaces de hacerlas porque Dios está ahí para nosotros. Que si nuestro corazón está alineado con lo que Él quiere, con lo que va a hacer la congregación, si estamos en el mismo sentir, Dios estará ahí para respaldarnos. Entonces, Dios no solo nos da instrucciones, también nos da el poder para obedecerlas, y Él trabaja dentro de nosotros para conformarnos a su voluntad. Acompáñenme ahora a Filipenses 2:14. Entonces nos va a hablar de las actitudes con las que hay que hacerlo. Dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, ya nos dijo qué hay que hacer, cómo lo vamos a hacer, bueno, con qué respaldo lo vamos a hacer, pero ahora es cómo vamos a hacer las cosas. Nos dice, en primera, hacer todo lo que tengamos que hacer, no lo que nos guste, lo que no nos guste, lo que es un gusto, lo que es una responsabilidad, todo lo tenemos que hacer de esta manera. ¿Se acuerdan qué es murmuraciones?
ambiente, ¿no? De chismes, ¿no? Quejidos, quiere decir quejas discretas o en voz baja, actitudes de descontento ocultas y un rechazo pasivo, ¿no? Entonces todo esto que luego nos quiere decir se dice entre dientes, quejas, luego malas caras, a veces no tenemos que decir, nuestra cara lo refleja, ¿no? Entonces, así hay que hacer estas cosas sin murmuraciones. Vamos a Éxodo 16:2, justamente habla de esto y que fue algo que enojó a Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo 16:2. Dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, ¿no? Entonces lo que dice es que Dios se desagradó mucho de las murmuraciones, porque muchas veces las murmuraciones lo que significan es que es una falta de confianza en Él y sus siervos. Es cuando no entendemos las cosas, cuando refunfuñamos. ¿No le pasó también así a Jonás? Estaba quejando, primero de que no quería hacer lo que le mandó. Luego, cuando ya había hecho lo que le mandó, se estaba quejando de que cómo nos iba a perdonar. Entonces, el que no entendamos los planes divinos de Dios no nos hace que podamos quejarnos de ellos. Es una falta de desconfianza. Entonces, el no estar de acuerdo con Él, pues nos va a hacer que estemos en esas murmuraciones, ¿no? En esos quejidos. Entonces, pues por eso es algo que a Dios no le agrada, ¿no? Porque es entender todo, sabemos que es por fe, entonces pues todo es tener confianza en Dios. Entonces, si en algún momento mostramos algún rastro de que nos estamos quejando de algo, es porque no tenemos la confianza en Él. Y lo otro dice que es sin murmuraciones y sin contiendas. Pues bien, las contiendas pues sabemos que son disputas, argumentos, acciones conflictivas, peleas, ¿no? Entonces es lo que nos manda a que no hagamos las cosas. Muchas veces hacemos las cosas, pero pues les digo, igual las hacemos luego de mala gana, las hacemos peleando. Ya también lo decía Pablo, ¿no? Que algunos lo hacían para exaltarse a ellos mismos. Entonces, pues nos pide que también hagamos las cosas con una buena actitud, ¿no? Y es que prácticamente, si estamos en una congregación y nos empezamos a quejar, empezamos a ser conflictivos, pues eso es algo que va a contaminar a la misma congregación. Entonces, por eso que no hagamos ni tengamos murmuraciones ni contiendas, para que esto no destruya la unidad que Dios nos ha mandado. Entonces, vamos a Filipenses 2:2, ahí mismo, que justamente habla de esto. Y dice, entonces es contemplar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, justamente el que tengamos estas murmuraciones y contiendas, pues van a ser un veneno para la congregación, van a ser algo que lo va a disuadir, puede que nos llevemos a otros, como dicen, entre las patas. Entonces, por eso es que debemos estar todos en un mismo sentir, todos tener este pensamiento unánime, ¿no? Al menos hacia su camino. Sabemos que somos cada una de las personas un mundo diferente, Dios nos ha dado eso. Dios no quiere robots que piensen igual, pero sí que tengamos un mismo sentir hacia hacer las cosas correctas que Dios nos ama. Entonces eso nos va a ayudar a que tengamos ese mismo sentir y que todos vayamos hacia el mismo sentido. Entonces, por eso dice que también esto, las murmuraciones, las contiendas, pues van en contra de lo que Cristo mostró como un ejemplo, porque Cristo se humilló, obedeció sin quejarse y aceptó la voluntad del Padre sin pelear. Él sí tenía, sabemos, pues no estaba agradado de todo lo que iba a sufrir, ¿no? Lo dijo Andrés, pidió que pues, el cáliz se pasara de él. Sin embargo, no se quejó al momento de estar ahí, no se peleó, no llamó a los ángeles que tanto les decían que trajera para salvar, sino que siguió y hizo todas las cosas que el Padre le había mandado. Entonces también estas contiendas pues nos van a afectar nuestro testimonio. Si estamos haciendo todo el tiempo quejándonos a que vamos las cosas, pues ya hasta nos van a conocer más por los quejidos que por nuestra obra. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Porque pues justamente estas murmuraciones y contiendas pues van a apagar nuestra luz como creyentes. Les digo, pues todo esto lo tenemos que hacer en la iglesia, en la familia, en el trabajo o escuela y con Dios, que aceptemos su voluntad y aceptemos cada una de las cosas que Él nos ha mandado.
Bien, acompáñenme a 1 Corintios 10:10. Justamente sabemos que pues esta murmuración tiene consecuencia. 1 Corintios 10:10. Entonces dice así: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, pues el ser un murmurador tiene sus consecuencias. A lo mejor no van a ser inmediatas, pero pues sabemos que habrá un día del juicio, ¿no? Entonces, Filipenses 2:14 nos recuerda que sí hay que hacer las cosas que Dios nos manda y que nos va a dar los medios para hacerlos, pero también importa la manera en la que hacemos las cosas. Cómo es nuestra actitud hacia su servicio, cómo es el amor que demostramos hacia los demás, cómo es que hacemos las cosas que Él nos ha mandado, tanto las que nos gustan como las que no nos gustan. Entonces importa cada una de las cosas que hacemos. Entonces Dios solo no ve nuestras acciones, sino también nuestras actitudes. Entonces, como seguidores de Cristo, pues no estamos mandados a quejarnos ni a pelear. Tenemos que reflejar la humildad y la obediencia de Jesús en cada una de las cosas que hacemos. Bien, acompáñenme a Filipenses 2:15, por favor. Filipenses 2:15. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, versículo 14 nos dice que hagamos todo sin murmuraciones y sin contiendas, y esto nos explica en el versículo para qué hay que hacerlo. Entonces, es para que seamos irreprensibles. ¿Recuerdan qué es esto, hermanos? Irreprensible. Que no se nos pueda marcar, que no haya algo con lo que nos puedan acusar, ¿no? Que nuestro actuar pues sea coherente con lo que predicamos, ¿no? Nadie nos puede acusar de algo sin razón. ¿Se acuerdan a quién les pide que sean así? Le pide a los obispos que sean irreprensibles, pero pues, obviamente esto aplica para todos, ¿no? Para todos los creyentes. Para todos los que estamos en la iglesia, para todos los que estamos destinados a seguirle, nos pide que seamos irreprensibles, ¿no? Entonces también nos pide que seamos sencillos. Eso se puede decir más: que seamos puros, que seamos íntegros, que estemos sin mezcla, que tengamos una vida honesta y transparente, que no seamos hipócritas, ¿no? Acompáñenme a Mateo 5:8, de favor. Mateo 5:8. Entonces ahí Jesús les dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces nos pide esta actitud, nos pide que seamos de esta manera, que seamos irreprensibles y que seamos sencillos, ¿no? Eso nos va a dar un corazón limpio, ¿no? Entonces, pues justamente habla de esto. Después dice que también hay que ser hijos de Dios sin mancha, ¿no? Entonces, los hijos de Dios, ¿quiénes son? Exactamente, ¿no? Los que ya han sido salvos, los que ya han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces ya no tenemos que trabajar para ser hijos, sino hay que trabajar pues para ser unos buenos hijos de Dios, ¿no? Para vivir de la manera en la que Cristo ya nos ha mandado, de manera sin mancha, ¿no? Y esto quiere decir que tengamos una vida limpia moral y espiritualmente. Digo, sobre todo habla de nuestro buen testimonio, que no hagamos las cosas, también pues no hacer cosas buenas que parezcan malas, sino hacer todo lo que Dios nos ha mandado. Acompáñenme a Efesios 5:27, de favor.
Efesios 5:27. Bien, dice así: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces así tiene que ser nuestra vida. No nos pide, sabemos, que seamos perfectos. En principio pues es algo que como tal no podemos, pero sí nos pide que pues el pecado no sea parte de nuestra vida diaria, que no sea una práctica, que no sea algo que lo hagamos deliberadamente, que no sea algo de nuestra vida habitual. Eso nos pide Dios, que busquemos el estar limpios, el estar sin mancha, y que pues nuestra vida se la entreguemos a Él. Luego dice que es en medio de una generación maligna y perversa, ¿no? Entonces esto describe el entorno al que nos estamos enfrentando. Vemos que el ser cristianos pues no será sencillo en este mundo. Habrá rechazo. A lo mejor nosotros no lo hemos vivido, pero sabemos que hay persecución en algunos lugares de los cristianos. Los asesinan, entonces no es un lugar seguro en el que podamos estar en el mundo, ¿no? Porque es un mundo que ya rechazó a Dios, entonces pues como tal también nos ha rechazado a nosotros. Entonces sabemos que está justamente en algo que es malo y que es perverso. Acompáñenme a Deuteronomio 32:5. Deuteronomio 32:5. Deuteronomio 32:5. Y dice así: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces aquí pues usa esta frase Pablo, de algo que ya se había usado para describir al pueblo de Israel. Vemos que pues ya al principio, en muchas ocasiones, Israel llegó a caer y a seguir otras cosas que Dios no había mandado. Entonces pues justamente cuando estaban en sus peores momentos, así es como se encuentra nuestra generación ahora. Tenemos el problema, sabemos de que las nuevas generaciones cada vez más rechazan a Dios, y a veces no solamente las rechazan, sino que las atacan, se agreden, se burlan. Entonces pues no tenemos un camino sencillo, ¿no? Además que pues sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces pues tenemos esa ventaja. Y entonces, en otras palabras, pues estamos rodeados de una cultura que va en dirección contraria a Dios, ¿no? Entonces, pero nos pide que hagamos algo, dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que tenemos que hacer. Ya hemos visto que Dios es la luz, bueno, Cristo es la luz del mundo, entonces a nosotros nos toca ser luminares en el mundo. Hay veces que pues esa luz no vendrá de nosotros, sino vendrá de Dios. Podemos ser casi como astros, ¿no? A muchos astros no tienen luz propia, sino que es el reflejo del sol o de alguna otra estrella que refleja su luz, pero así tenemos que ser. Tenemos que reflejar esa luz que es Dios en cada una de nuestras vidas. Tenemos que mostrar que somos diferentes, que a pesar de que estemos en penumbra, a pesar de que estemos en tinieblas, pues nosotros no pertenecemos a esas tinieblas. Nosotros tenemos que ser esa luz, no solamente para nosotros, sino para los que estén alrededor de nosotros. Entonces tenemos que iluminar el camino a los demás, porque alguien ya lo ha iluminado para nosotros. Entonces así es como tenemos que hacer para los demás. Entonces nos dice que los creyentes deben de brillar, deben de resplandecer. Dice que es una acción continua, no dice deben intentar brillar, sino que brillar es un resultado de vivir esa vida santa y sin quejas. Al que nosotros hagamos nuestra vida como corresponde, de acuerdo a lo que Dios ya ha mandado, pues el que brillemos será algo que vendrá por añadidura. Nuestra vida va a demostrarle a los demás que es diferente, hasta sin hablarles, sino a través de nada más nuestras acciones, nuestro comportar. Que a pesar de que hagamos y batallemos igual que las demás personas en este mundo, pues nosotros no nos quejemos, y al contrario, pues tengamos una actitud positiva. Que a pesar de pues cada una de las pruebas, de las adversidades, pues nosotros siempre tengamos esa actitud y esa confianza en que Dios nos sacará de ahí. Acompáñenme a ver Mateo 5:14.
Entonces aquí Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, como el dicho que dice, pues el sol no se puede tapar con un dedo. A lo mejor en nuestro mundo quiere decir en problemas, ¿no? No se puede esconder un problema tan fácilmente, pero también quiere decir que pues si nosotros somos luz, a pesar de que la gente rechace, pues nuestra luz se va a dar a conocer, nuestros hechos, nuestra vida va a hablar por nosotros. Entonces, a pesar de que la gente siga rechazando la vida cristiana, pues nuestros hechos van a demostrar lo contrario, ¿no? De que a pesar de que pues sí tenemos las mismas pruebas, a veces hasta más que las personas comunes, pues que las afrontemos de una manera distinta, va a hablar por nosotros. Entonces justamente es como tenemos que vivir. Entonces Filipenses 2:15 nos hace un llamado a que seamos irreprensibles, que habla de la integridad personal, que seamos sencillos, lo cual habla de la pureza de corazón, lo que seamos hijos de Dios, lo cual hemos visto que es nuestra identidad cristiana, y que pues no estemos sin mancha en medio de una generación perversa, ¿no? Que habla de la diferencia radical con el mundo que debemos de tener, de este rechazo directamente del mundo, ¿no? Sabemos que si nosotros aceptamos al mundo, pues estamos rechazando a Dios. Entonces tiene que ser completamente esto radical, que rechacemos todo lo del mundo. Y pues de que resplandezcamos como luminares, que nuestro testimonio sea visible a pesar de estar en un mundo de tinieblas, en una generación perversa, en algo que es maligno, pues que nuestra vida, nuestra actitud demuestre que somos contrarios a este mundo. Bien, acompáñenme a Filipenses 2:16. Entonces nuestra obediencia, nuestra humildad, son virtudes que no solamente se van a quedar para nosotros o en secreto para con Dios, sino que se va a ver a través de nuestro actuar, como pues somos luces en este mundo oscuro. Y están en Filipenses 2:16. Bien, dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces justamente esto nos habla ya, nos dice que hay que hacer, cómo hay que hacer las cosas, ¿no? ¿Qué actitud teníamos? Que es sin murmuraciones, sin contiendas. Debemos de ser irreprensibles y sencillos y brillar como luminares. Entonces ahora pues esto nos explica, nos dice Pablo de que pues cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces prácticamente dice la primera parte, dice asidos de la palabra de vida. ¿Imagina qué significa asidos? Ajá, justamente. Quiere decir sostenerse firmemente de algo, no soltarlo, estar agarrado con fuerza, ¿no? Entonces así debemos de aferrarnos a la palabra de vida, a la palabra de Dios, al Evangelio. Entonces, si estamos conjuntamente con lo que Dios nos va a hacer, con lo que Él nos va a dar, si nos aferramos al Evangelio, a leer la palabra, pues vamos a lograrlo, ¿no? Entonces, digo, es algo que tenemos que hacer conjuntamente con lo que Dios nos da. Entonces, pues justamente dice que es la palabra de vida, se refiere al mensaje del Evangelio, que da vida espiritual al que cree, alimenta al creyente diariamente y es la fuerza de nuestra fe, guía y esperanza. Acompáñenme a leer Proverbios 4:13, de favor. Proverbios 4:13. ¿Ya están ahí, hermanos? Bien, dice así: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Entonces así nos tenemos que aferrar a la palabra de vida, así nos tenemos que aferrar a lo que Dios nos dice, ¿no? Porque de ello depende nuestra vida. De ello depende que pues, nosotros podamos ser esta luz, que nosotros podamos pasar las pruebas, que podamos tener este gozo aún en las dificultades. Entonces prácticamente Pablo nos dice: aférrense al Evangelio, vivan por la palabra y no la suelten, porque de ella depende su testimonio y crecimiento, ¿no? Entonces por eso es que debemos hacer estas cosas. Entonces dice que nos aferremos a la palabra de vida, dice, para que el día
que en el día de Cristo, ¿saben qué es el día de Cristo? Exactamente, cuando venga el día del juicio de los creyentes, ¿no? Acompáñenme a 2 Corintios 5:10. Vemos que el día del juicio es cuando cada obra será evaluada por el Señor. Tendremos este juicio por cada una de las cosas que hicimos o que no hicimos. Bien, entonces dice así en 2 Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pues cada una de las cosas que hayamos hecho pasarán por un juicio. Y pues aquí como dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos. Pues cada uno de nosotros, sea hijo o no sea hijo de Dios, pues pasaremos por este juicio. Entonces, por eso es que tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado. Les digo, es como la alabanza justamente que cantan, ¿no? Que verdad, cuando Él venga, pues que estemos haciendo lo que Él nos ha mandado, para que al menos el juicio pues sea un poco menor hacia nosotros. También acompáñenme a leer 1 Corintios 3, del 12 al 15. Primera de Corintios 3, vamos a leer del 12 al 15. Dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, pues así no serán juzgadas nuestras obras. Ya lo vimos, si obramos bien, si uno que nos corresponde, hasta tendremos un premio extra por sobre la salvación. Si no así, pues será probada en fuego, si es que no hicimos bien. Entonces, justamente Pablo, como apóstol y pastor, da cuenta de que ese ministerio es entre ellos, ¿no? Entonces, lo que él dice es que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ¿no? Entonces, pues él hacía esto de que, este hincapié de que él sabía de que él había trabajado con algunos, había discipulado a algunos, había guiado, había hecho líderes, había formado iglesias. Entonces él decía que si ellos correspondían, si ellos habían actuado bien, pues hasta él se gloriaría con ellos, ¿no? Se sentiría satisfecho de su trabajo, de su sacrificio. Entonces sabemos que él hablaba, viene la primera palabra que es corrido. Sabemos de que luego Pablo le decía la vida cristiana, o la comparaba con una carrera, ¿no? La comparaba con algo físico que tenían que hacer. Entonces decía que pues no hubiera corrido en vano, ¿no? Que no hubiera hecho este esfuerzo sin algún fruto, sin alguna retribución. Y lo otro es que dice, pues es trabajado, ¿no? O sea, Pablo decía que pues, sus esfuerzos dieran fruto, que tanto el haber corrido, que tanto el haber trabajado, pues tuviera una recompensa, no solo por sus acciones, sino por las acciones de los demás. Entonces justamente habla de esta importante responsabilidad que algunos tienen luego como líderes, como maestros, ¿no? De formar bien, para que después los que ellos hicieron, los que sean los colaboradores, o los que están de alumnos, pues también den estos frutos, ¿no? Si ellos dan frutos, pues el trabajo del maestro pues no habrá sido en vano, ¿no? Todo el sacrificio, todo lo que habrá hecho. Sabemos que, pues por consiguiente, el que ya obró bien, pues tendrá su corona, ¿no? Pero pues será mejor si pues ambos tienen salvación. Acompáñenme a buscar primera de Tesalonicenses 2, del 19 al 20, de favor. Primera de Tesalonicenses 2, del 19 al 20. Entonces dice así: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria
y gozo, ¿no? Entonces ahí habla de que pues, los que él discipuló, los que él enseñó, al actuar bien, pues van a ser ellos la gloria y gozo de la persona que se encargó de capacitarlos o de discipularlos. Entonces justamente Filipenses 2:16 nos habla de esto, que hay que permanecer fieles al Evangelio, que hay que aferrarnos firmemente a la palabra de Dios, hay que vivir de tal manera que nuestra vida sea un testimonio constante de Cristo, y pues que hay que ser motivo de gozo para quienes nos discipularon y nos enseñaron la fe. Al que nosotros les digo que hagamos lo que nos corresponde, pues ayudará a que brillen más los que nos han enseñado. Y pues también nosotros, por consiguiente, brillaremos si hacemos las cosas que Dios nos ha mandado. Digo, tal cual es una responsabilidad de aquel que enseñó, aquel que discipuló, como de aquel que está siendo discipulado o que aprendió de la otra persona. Así para que no sea en vano lo que los demás han trabajado, ¿no? Bien, acompáñenme a Filipenses 2:17. Entonces Filipenses 2:16 nos recordó que la vida cristiana pues no se hace o no se sostiene por emociones ni por costumbre, sino que tenemos que aferrarnos con firmeza a la palabra de vida, a la palabra de Dios. Bien, Filipenses 2:17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Bien, entonces sabemos que, les digo, el contexto es que en los primeros versículos nos habla de la humildad de Cristo, que hay que ser humildes como Él. Luego nos habla de que hay que vivir nuestra salvación con reverencia, con esa responsabilidad que tenemos, que hay que confiar en Dios, que obra en cada uno de nosotros para cumplir todo esto, para poder lograr ser humildes. Y que tenemos que tener una actitud no de quejarnos, no de discutir, sino que tenemos que tener un gozo y un regocijo para cada uno de nosotros. Y el versículo 10 nos habla que hay que aferrarnos firmemente al Evangelio, ¿no? Entonces justamente el versículo 17 nos habla de cómo Pablo hace todo esto. Sabemos que Pablo escribía desde una cárcel, escribía justamente en prueba, escribía en pues no condiciones que serían agradables. Sabemos que tenía un poco más de libertad al estar en una casa, pero aún así pues estaba atado a un guardia, ¿no? Las 24 horas. Entonces, lo que él habla es que dice que aunque sea derramado en libación, ¿no? Dice, libación es una ofrenda líquida, era como un vino o un aceite que se derramaba sobre un sacrificio previo o un principal. Entonces era como parte del culto a Dios. Dice en el Antiguo Testamento y también en algunas culturas grecorromanas, era una forma de completar o acompañar el sacrificio principal, ¿no? Una libación era algo que se derramaba para que el sacrificio fuera aún mayor, para que el sacrificio fuera excedente, ¿no? Entonces Pablo se comparaba con esto, o sea, decía, el sacrificio que ustedes hacen, el sacrificio que hacen de su vida espiritual, de seguir a Dios, de que sigan las normas, de que se comporten como cristianos, irá acompañado de otro sacrificio mío, irá acompañado de este sacrificio que voy a hacer, y que se refería a su vida y a su sacrificio que él estaba viviendo. Él decía que él iba a estar sufriendo o que pues tal vez moriría, pero que él estaba dispuesto a sacrificarse, ¿no? Al principio vimos de que él entendía o que decía que él iba a morir, ¿no? O que él entendía que pues el morir era ganancia, que el permanecer también era en Cristo, pero pues que también entiende que si tiene que morir por esto y si tiene que sacrificarse por el Evangelio, pues también estaba dispuesto a hacerlo. Que si era un acompañante, le digo, al sacrificio de los demás, o como vimos por la obra, pues él estaba dispuesto a realizarlo, ¿no? Acompáñenme a 2 Timoteo 4:6, de favor. Su vida y su sufrimiento son un complemento al sacrificio espiritual de los filipenses. Entonces aquí en 2 Timoteo 4:6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces él ya comprendía pues que estaba próxima a su muerte. Él entendía que podría ser sus últimos momentos, sus últimas cartas,
pero a pesar de esto, pues él estaba conforme con lo que iba a hacer. Sabía que a pesar de que muriera, pues iba a hacer algo para la obra, que iba a ser un sacrificio adicional a todo lo que hicieran los demás. Entonces esto nos habla de una imagen de entrega total y voluntaria, casi como los memes que dicen, no, pues Pablo entendió todo, ¿no? Pablo comprendía todo, que pues eso significa la vida cristiana, de sacrificios, de hacer las cosas por la obra, de hacer las cosas con amor, con entrega, y pues que no solo iba a entregar su tiempo, su servicio, sino también su vida, ¿no? Entonces digo, habla de este sacrificio espiritual que iba a ser ofrecido a Dios con servicio. Entonces él ve la fe de los filipenses como una ofrenda principal, ¿no? Algo de lo que ellos hicieran iba a ser el sacrificio que, les digo, él les había enseñado a través de la palabra, a través del ejemplo, y que ellos estaban siguiendo. Es decir, que aunque él no estuviera con ellos, pues ellos estaban cumpliendo su parte. Entonces él, con su muerte, pues iba a complementar todo esto. Entonces prácticamente él decía, si mi vida tiene que ser derramada como una ofrenda adicional encima del sacrificio de su fe, está bien, vale la pena. Y pues prácticamente dice, me gozo y regocijo con todos vosotros, ¿no? Entonces ante esta posibilidad de él morir, de él seguir sufriendo, de él seguir siendo llevado a juicio injustamente, pues él aún así él se gozaba de todo esto. Hemos visto que Filipenses habla del gozo, y pues no siempre es el gozo en las buenas cosas, sino es el gozo también en las malas. Acompáñenme a buscar Filipenses 1:29 de favor. Filipenses 1:29. Y dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, conjuntamente, por ser llamados hijos de Dios, pues también sufriremos por causa de ser hijos de Dios. Entonces, le digo, Pablo expresa este gozo, o expresa un gozo, porque entiende que su vida tiene propósito eterno. No solo se fijaba en las cosas de la tierra, sino en las cosas venideras. Porque entendía que estaba sirviendo a Dios y estaba dando un fruto. Vemos que aún así en la cárcel pues predicaba. Él les digo, hasta no solo predicaba a los que querían ir a verle, sino a los que estaban ahí y que no podían escaparse, ¿no? Que era la guardia pretoriana. Y también dice que porque el sufrimiento por Cristo es una honra, ¿no? Entonces él entendía que pues todo esto era por añadidura, que a veces nos toca gozarnos con Dios, pero a veces también nos toca sufrir a causa de eso. Idealmente acompáñenme a buscar Filipenses 2:18 de favor. Filipenses 2:18. Entonces dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces no solo les decía que él se estaba gozando, sino que les pedía que se gozaran con él. A pesar de las circunstancias que él tenía, no quería que sintieran tristeza, que sintieran pues pena por él, lástima por él, sino que los invitaba a que se gozaran con él, porque pues estaba actuando, estaba dando fruto para la obra. Entonces les digo, en el versículo 12 vemos que nos habla de vivir con obediencia. El versículo 13 nos habla de que hay que confiar en que Dios obra en cada uno de nosotros para justamente vivir con esta obediencia. Versículo 14 nos habla que hay que tener una actitud sin murmuraciones ni contiendas. El versículo 16 nos habla que hay que aferrarnos a la palabra de vida. Finalmente, los versículos 17 y 18 nos hablan o nos invitan a regocijarnos, incluso en medio del sacrificio. O sea, a pesar de que, les digo, él estaba sufriendo, de que él podía pasar prácticamente a muerte, pues él se gozaba con todo esto. Él se gozaba con que pues sabía que todo iba a avanzar para la obra, o que iba a ser una ganancia para la obra. Entonces les dice que ustedes también deberían compartir ese gozo conmigo. Aunque su vida fuera derramada como una libación, como una ofrenda adicional, pues él estaba gozoso de ser parte de ese sacrificio, ¿no? Entonces les digo, pues justamente habla de esto, que dice que gozo habla de una alegría genuina, una alegría interna, y regocijo habla de alegrarse junto unos con otros y compartir este gozo.
O sea, los invitaba a que se gozaran por él y que pues de esa misma manera entendían que su sacrificio era parte del plan de Dios. Acompáñenme a buscar 1 Tesalonicenses 5:16. Lo que dice 1 Tesalonicenses 5:16 es: estad siempre gozosos. Entonces la repetición refuerza la idea de que el gozo en la vida cristiana pues no es opcional, aún en medio de la prueba, ¿no? Entonces el gozo se nos va a mostrar, y a veces pues es justamente lo que viene por tener al Espíritu Santo, ¿no? Hay veces que no comprenderemos de dónde viene o por qué nos sentimos gozosos en las pruebas, en las dificultades, pero tenemos que entender que pues esto no viene de Dios. Entonces pues esto justamente es un llamado a compartir el gozo en la comunidad. No nos dice que nos gocemos con los que se gozan, entonces pues hay que gozarnos con los demás. Y a pesar de que haya pruebas, a pesar de que haya dificultades, pues tenemos que sentir este gozo, ¿no? Y les digo, a veces no simplemente será de que nosotros lo deseemos, sino de que llegará y sentiremos el gozo aún así. Hay veces que no lo comprendemos, pero pues estará ahí. Entonces nos está enseñando de que el gozo no depende de las circunstancias y es posible aun cuando la vida implique sacrificio o sufrimiento por Cristo. Entonces es una actitud que debe compartirse en comunidad y no es egoísta. El gozo lo debemos de compartir con todos. Debemos de gozarnos como luego nos gozamos con muchos cuando escuchamos las oraciones contestadas, cuando vemos que han tenido logros, cuando verdaderamente nos gozamos con los demás. Es algo que pues, se debe de compartir, es algo que debemos hacer en comunidad. Yo digo, pues el gozo no depende de las circunstancias. Pablo estaba preso, no es como que nos hablara desde cualquier lugar, sino que le hablaba desde una cárcel. Tenía este sentimiento y tenía este entendimiento. Entonces digo, pues justamente debemos de vivir con fe y sin una actitud de queja. Entonces todo el pasaje nos hace este contraste de estas dos actitudes, de lo que es murmuraciones, contienda, y en cambio también nos habla de gozo y de regocijo. Entonces tenemos que, les digo, pues siempre es una cosa u otra. Tenemos que decidir cómo vivimos. Si vivimos quejándonos, si vivimos murmurando, o si nos gozamos y regocijamos con las condiciones que tenemos. Es independiente de la situación, siempre podemos encontrar un gozo. Así como también, pues de todo podemos encontrar una razón para quejarnos, así también debemos encontrar siempre una razón para gozarnos. Es lo que les decía otra vez, ¿no? Que decía uno que la vida sin Cristo es difícil, la vida con Cristo es difícil. Decide cuál dificultad quieres. Sabemos que una trae una recompensa eterna y otra pues será un castigo eterno. Entonces pues igual debemos de escoger. Entonces les digo, pues a pesar de las circunstancias, Pablo invitaba a regocijarse y él decía que él estaba gozoso, y no solamente eso, sino que invitaba a los demás a gozarse con él. Entonces, finalmente Filipenses 2:18 recuerda que el verdadero gozo cristiano no se basa en que todo esté bien, sino que Cristo esté obrando en cada una de nuestras vidas. No quiere decir que debemos esperarnos hasta que estemos completamente bendecidos, a que logremos todos nuestros sueños para estar finalmente agradecidos y gozosos con nuestra vida, sino que cualquier situación debe de ser motivo para estar gozosos. Entonces, prácticamente esto nos enseña que pues debemos de vivir agradecidos, debemos de vivir gozosos, debemos de hacer las cosas que Dios ya nos ha mandado. Nos enseñó un camino, este camino nos enseñó a través de la vida de Jesucristo. Entonces nos dice que lo sigamos, nos da esta instrucción de seguirle, pero nos dice que pues Él nos va a dar esta fuerza, este deseo de hacer las cosas. También nos pide que pues de nuestra parte pues, sí nos dejemos manipular, pero también que hagamos las cosas con una buena actitud, que pues seamos perseverantes, que nos aferremos a su palabra, que no la soltemos, y que pues Pablo nos dice que a pesar de las circunstancias pues hay que gozar, que a pesar de la vida que tengamos, a pesar de que si sigamos el camino de Dios y nos va mal, pues que nos gocemos de igual manera, ¿no? Dice, bienaventurados los que sufren por mi causa, ¿no? Entonces así debemos de estar, debemos de gozarnos con los que se gozan y debemos de pues, gozarnos aún en las dificultades. Vamos a orar. Soy Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te quiero pedir por cada una de nuestras situaciones
oraciones por cada uno de los hermanos que estamos pasando dificultad, aflicciones, pruebas, Señor. Que de igual manera, así como Pablo en sus dificultades, en sus tribulaciones se gozaba, así también permítenos gozarnos de cada una de estas pruebas. Que cada una de estas pruebas sean a causa de seguir tus caminos, que no sean por desobediencia, que no sean por practicar el pecado, sino que sean por justamente seguir cada una de las cosas que tú nos has marcado. Justamente entendamos que en las pruebas, que aún así en la bendición, pues siempre debemos estar agradecidos contigo, que no nos soltemos de, como dice la palabra, de ese consejo que tú nos das, que lo abracemos y lo guardemos, que lo sigamos en todo momento, que pues obedezcamos siempre tu palabra y que, como dice, no desapegándonos de ti, haznos más dependientes de ti, Señor, que siempre te busquemos, que siempre recurramos a ti, entendamos que todo ese poder proviene de ti para hacer las cosas, podamos ser más dependientes de tu palabra, podamos agarrarla como algo para el día a día, que lo hagamos en todo, que justamente nos des esa vida de gozo, de regocijo, que nos alejes de cualquier murmuración, de cualquier queja, que nos alejes de cualquier cosa o situación que nos haga caer, Señor, que nos haga seres fuertes y que pues pueda seguir incrementando nuestra fe. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre precioso de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, gloria a Dios. ¿Están gozosos? Amén. Espero que podamos estar gozosos. Justo hoy vamos a hacer lo que siempre hacemos después de la predicación, gozarnos con los que se están gozando de las obras que han hecho en su vida, hermanos. Así que es el tiempo de acción de gracias. Si tienes una acción de gracias, puedes levantar tu mano. Te voy a dar el tiempo para que la compartas y que nos gocemos juntos. ¿Alguien tiene una acción de gracias, hermanos? Hermana Pati. Buenas tardes,